México para que haga el análisis, haga lo que hacemos todos los miércoles aquí en Sin Censura. Hablar sin censura, hablar sin pelos en la lengua de lo que está ocurriendo en medio de este proceso electoral rumbo al 1 de julio. Estamos listos, vamos contigo, mi querido Efraín. Te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia, amigo. Muy buenos días, Vicente. ¿Cómo están todos por allá, Vicente? Muy bien, mi querido Efraín, al pendiente de la salida de López Obrador. Todo parece indicar ileso de esta reunión con los grandes empresarios de México, incluso hasta Claudio X González, uno de los más señalados por López Obrador en la mafia del poder, salió hasta bromeando. Se dio la oportunidad de sonreír. López Obrador dice que fue un encuentro productivo y muchos, como Ciro Gómez Leiva, entre ellos, que ayer dice que nada en la lógica podría descarrilar a López Obrador, pues muchos decían que este era el último obstáculo que podría enfrentar López Obrador. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Vicente, lo habíamos planteado en tu programa anterior, que existía la posibilidad que en días posteriores a tu programa se pudiera presentar una conciliación, un acercamiento, un entendimiento entre Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial. Y estoy hablando del sector empresarial, no de todos los empresarios, sino de un grupo pequeño que era el que se había manifestado de alguna otra forma en contra o en desacuerdo con alguna de las propuestas de Andrés Manuel o la actitud que ha tomado Andrés Manuel según su punto de vista. Finalmente vemos un Andrés Manuel diplomático, un Andrés Manuel que reflexiona, se acerca, tiende puentes para poder lograr un acuerdo, un entendimiento, y estamos viendo los primeros resultados en cuanto a ello, Vicente. Así es, mi querido Efraín, y bueno, las últimas encuestas señalan que López Obrador mantiene una amplia ventaja. Ayer en la Ibero, Ricardo Anaya dijo que sus números, los números internos de su candidatura, le dan posibilidades de victoria. Y queda, yo desde mi perspectiva, queda exhibido como un tonto, como un imbécil, cuando Jorge Ramos le dice, ¿cuál encuesta? Porque no hay una encuesta que lo coloque cercano siquiera al puntero Andrés Manuel López Obrador. Y estoy hablando de las últimas encuestas, todas dan por lo menos un margen de más de 15 puntos. Y yo recuerdo en algún momento que Fox dijo, y mira que estoy hablando de un adversario de López Obrador, que cualquier encuesta con 10 puntos de ventaja haría a cualquiera irse a su casa, porque ya todo estaba cocinado, el arroz se había cocinado. Hay estudios de opinión, Vicente, principalmente en el extranjero, donde han hecho una serie de ejercicios, si mal no recuerdo, el periódico El País, donde ellos ya manejan una cifra, 92% de probabilidades de que Andrés Manuel gane. No estamos hablando 92% de que se encuentre posicionado, estamos hablando de probabilidades de que triunfe Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y entonces creo yo que a estas alturas es muy difícil que puedan remontar esta ventaja y esta preferencia, este posicionamiento y preferencia electoral que tiene Andrés Manuel López Obrador, que anda por arriba del 50% en promedio en la mayoría de las encuestas, Vicente. Efraín, ayer hacía una pregunta al aire Ciro Gómez Leiva, y no quiero sonar repetitivo, porque cada día va cambiando esta situación, este panorama político, pero Ciro Gómez Leiva decía, al cerrar su noticiero en Imagen, ¿qué puede descarrilar a López Obrador a 25 días de la elección? ¿Por qué no le contestamos, Efraín? Porque yo también me pregunto, ¿qué? Si no han sido los empresarios, porque ha sido muy astuto López Obrador, se enfrenta pero después se mesura. Si no han sido los spots, la campaña de miedo, de cuidado con López Obrador, ¿qué puede descarrilar a López Obrador en 25 días? Pues desde tu perspectiva yo no sé qué pueda. Yo no sé qué trapito sucio pudiera salir, entendiendo que pudiera haber trapos sucios, que pudiera descarrilar esta campaña, esto que le daría la victoria a López Obrador el 1 de julio. Vicente, creo que ya ahorita pudiéramos pasar a un análisis de lo que viene en la jornada electoral.
Estamos hablando de la operación política electoral el día de las elecciones, el mismo día de la jornada electoral. Podríamos hacer un análisis, Vicente, de qué es lo que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Va a enfrentar, en primer lugar, toda la estructura federal del gobierno. Va a enfrentar el financiamiento que traen todos los partidos políticos tradicionales. Va a enfrentar los financiamientos de los gobiernos de los estados. Va a enfrentar las estructuras que tienen y con las que cuentan los gobiernos estatales y gobiernos municipales. Va a enfrentar a la compra de votos, a la coacción de votos. Eso es lo que realmente se puede presentar el día de la jornada electoral. En cuanto a posicionamiento, en cuanto a preferencia electoral, en cuanto al ánimo de la gente, es muy claro que Andrés Manuel López Obrador sigue posicionado en preferencia electoral. Y no solo eso, estoy plenamente seguro que va a seguir creciendo algunos puntos porcentuales antes de la jornada electoral. Aún así, es bien importante que todo su equipo, el equipo de estrategas y todos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, los militantes de ese partido, se concentren enormemente en la estrategia de la defensa del voto electoral, Vicente, el día de la jornada. Efraín, por más desastroso que sea el tercer debate presidencial para Andrés Manuel López Obrador, ¿el tercer debate presidencial a tan pocos días de la elección cambiará algo? Yo creo que ya en este momento difícilmente podrá cambiar. Yo creo que se va a mantener, y lo que pudiera suceder es que después del tercer debate ya la ciudadanía y el electorado empiece a reflexionar sobre el famoso voto útil. Si tienen algún candidato como su, vamos a decir, su preferencia, tendrán que tomar una decisión. Si ese candidato está muy abajo en las encuestas o ven que es mucha la diferencia de Andrés Manuel López Obrador, es muy probable que se dé este fenómeno político del voto útil a favor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso te hablaba de que pueden subir en las encuestas en este último tramo del proceso electoral, Vicente. Efraín, ha habido declaraciones desde el campo de Anaya y desde el campo de MIT. Desde el campo de MIT dicen que López Obrador pactó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con el Bester Gordillo, a pesar de que sea el PRI el que va en alianza con el partido que fundó la profesora el Bester Gordillo. Y desde el PAN, Jorge Castañeda, uno de los coordinadores de Ricardo Anaya, dice que hay un pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Después de esto, ¿ya hemos escuchado lo peor? ¿Ya hemos visto lo peor? Yo creo que lo que estamos viendo aquí, Vicente, en estas declaraciones de Jorge Castañeda, pues son los últimos actos de desesperación que está mostrando el equipo de Ricardo Anaya. Él mismo admite hoy en una entrevista en el periódico Universal, que pues es mucha la diferencia que hay entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y que ve difícil, pero que es factible. Esas son sus palabras, que es factible de que pueda alcanzar a López Obrador. Yo la verdad que veo muy difícil ese escenario. Sí estoy viendo que ya muchos de los priistas y de los que toman decisión dentro del PRI ya están conscientes que es casi imposible que Andrés Manuel López Obrador puedan dejarlo fuera de la jugada en este proceso electoral. Entonces, creo que ya, es más, fíjate, quiero comentarte algo. Creo que ya es un tema de seguridad nacional que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Entonces, por eso estamos viendo ya una serie de acercamientos entre el equipo de Andrés Manuel López Obrador y el equipo de Enrique Peña Nieto. Pero eso no necesariamente se puede traducir
como electoralmente lo está manejando Jorge Castañeda y lo está manejando Ricardo Anaya, de que existe un pacto de impunidad. No estoy de acuerdo con ello. Más que todo, lo que sí observo, lo que sí analizo, es de que ya hay acercamientos porque el PRI y el gobierno federal están conscientes que Andrés Manuel López Obrador tiene altas posibilidades de triunfo. Y ahorita que hablábamos del análisis cualitativo de lo que se puede presentar en la jornada electoral, pues no se puede descartar, porque no puedes controlar a todos los priistas. Hay priistas tradicionales que van a buscar el voto de su partido hasta el último día. Finalmente las decisiones en todos los partidos políticos y en los grupos de poder, pues siempre hay una dirección, siempre hay una toma de decisión de arriba hacia abajo, que pues se podrá manifestar en los próximos días, creo yo, que después del tercer debate, Vicente. Efraín, ayer platicábamos los muchachos y pensaba, mañana va a ser un buen tema para platicarlo con Efraín, que para ti ha de ser fascinante desde tu trinchera de estratega y analista político, conocedor de las campañas, cómo las cosas funcionan o no funcionan. Y yo les decía, qué extraño ver a estos empresarios, los más ricos de México, no apostarle a una estrategia contundente y efectiva. Se quedaron en una estrategia vieja de que López Obrador es el peligro para México y ya la gente no se ha tragado esa estrategia. Con todo el dinero, con todo el varo, como decimos, del mundo, con la inteligencia que tienen algunos, ¿por qué no le apostaron a invertir en otras estrategias? Y no es que lo quiera, porque ha sido ya una guerra sucia bastante ya lamentable desde la perspectiva de tu servidor, pero me llama mucho la atención cómo se quedaron estancados también los empresarios, los de la mafia del poder, los poderosos en México, en una estrategia que a todas luces se veía no les iba a funcionar por tercera ocasión, Efraín. Así es, creo que México ya cambió, estamos en el siglo XXI, yo lo he resaltado mucho en tu programa, que la manera de hacer política hoy es muy diferente incluso hace 12 años. Hoy tenemos las redes sociales, tenemos mayor libertad de expresión en los medios de comunicación. La gente tiene un nivel cultural en cuanto a participación ciudadana y en cuanto a cultura política mucho más alto de lo que prevalecía en años anteriores o una década atrás. Es decir, las condiciones, el contexto nacional es muy diferente. Hay lo que hemos platicado y lo hemos repetido un sinnúmero de veces en tu programa, el hartazgo social generalizado ha crecido exponencialmente, y yo creo que lo que tienen que hacer los empresarios es estar conscientes de la realidad en México y hacer un lado pues los intereses personales y centrarse en el interés superior de la nación, el interés de México, Vicente. Muy bien, para cerrar, Efraín, ¿qué sigue? ¿Qué ves? ¿Qué puedes entender que ocurrirá en los próximos días, tal vez antes del debate o después del debate, rumbo al 1 de julio? Sé que nos vamos a enlazar el próximo miércoles, pero te lo pregunto porque esto es constantemente cambiante. Lo que te comentaba hace un momento en análisis prospectivo, en escenarios futuros, creo que después del debate Andrés Manuel López Obrador va a subir más en las encuestas. Creo que se va a presentar los primeros indicios de lo que es conocido como el voto útil, y finalmente creo que Andrés Manuel López Obrador en este momento ya es inalcanzable. Solamente que hubiera un cambio de último momento donde echaran toda la carne al asador el gobierno federal, el PRI, y los partidos tradicionales en una alianza de facto o de jure, y que pudieran tratar de cambiar el score como se hacía en el siglo XX, ¿no? Claro. Con la compra de votos, la coacción y todo eso que ya hemos platicado, ¿no? Hace un momento en tu programa, Vicente. Y bueno, pues en estos días estaremos, si me permites pedirte, analizando también cómo López Obrador
si llega a ganar el 1 de julio, llegaría ganando, todo parece indicar, el carro completo y podría consolidarse como la presidencia más fuerte de las últimas décadas en México, si es que se confirma lo que apuntan todas las encuestas, y eso ya lo estaremos platicando aquí en Sin Censura, si te parece, la próxima semana, mi querido Efraín. Así es, las tendencias son que el Poder Legislativo también se lo va a llevar Morena y los partidos coligados con Morena. La coalición Juntos Haremos Historia, eso son los estudios de opinión arrojan esos datos, esa información. Entonces estaremos pendientes, Vicente, de lo que sucede en los próximos días y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos los paisanos por allá, Vicente. Claro que sí. Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, hablando con nosotros sin censura de estos temas, y lo hace sin pelos en la lengua, sin censura, con toda la libertad aquí en